8 de la mañana, 56 minutos, momento de darle la bienvenida, de recibir e iniciar la conversación con el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias, un gusto, buen día. Día complejo. De recorrida en recorrida, se le nota en la voz. Sí, y la verdad que el clima nos ayuda mucho a mejorar la voz, ¿no? Eso que ayer fue un día más tranquilo, que tuve una actividad con los jóvenes en Montevideo, y me dediqué mucho a repasar lo que vamos a presentar como nuestro programa de gobierno la primera semana de mayo. Pero igual, empezar un día a las 8:30 de la mañana y terminar a las 9 de la noche con 8 actividades, 8 actos, donde durante el día pasa todos los climas, es complejo. Bueno, pero es complejo, pero hay que ponerle alegría y onda. Nadie te obliga a hacer, como me dice mi esposa, nadie te obliga a hacer esto. Así que hay que ponerle entusiasmo. Si le parece, arrancamos por un tema, bueno, de actualidad que ha sacudido a la opinión internacional y que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente y esta nueva escalada que se generó. ¿Qué le pareció el comunicado que emitió Cancillería? Me pareció concreto, me pareció correcto, compartible. Creo que condenar el ataque de Irán a Israel era lo que había que hacer, y además darle protección a todos los compatriotas que viven en la zona, y la espera que esto no escale a una cosa más regional. Esperemos que no. Yo creo que fue contundente, fue correcto y lo compartimos absolutamente. ¿Cómo marcha? Hice un tuit parecido donde condené el ataque. Además, Irán dio un paso diferente, ¿no? Hasta ahora era todo un tema dialéctico muy agresivo contra Israel. Yo iba a decir el exterminio, todo lo demás. Pero quedaba en eso. Por primera vez hay un ataque directo, con lo cual es un punto diferente, que es lo que generó preocupación por lo que vi en la comunidad internacional. Esperemos que esto no escale y quede más o menos acá. Obviamente la solidaridad con Israel. Delgado, ¿cómo ve la marcha de la campaña? Entramos, no en la recta final, pero sí en una aceleración importante en todos los candidatos. ¿Está dentro de lo esperado? 76 días. Exacto. Está como el presidente, contando los días que faltan para. Mis hijos lo cuentan. Está bien. ¿Cómo la está viendo? ¿Está dentro de lo esperado? Sí, nosotros hemos ya planificado hasta junio. Yo tuve 3 tramos en esto. En realidad va a ser 4 tramos. El primero, desde que salía de la Secretaría de la Presidencia el 21 de diciembre y quedé desempleado, y me dediqué a ser candidato, o precandidato mejor dicho, un poco de posicionamiento con algunas notas de prensa. Después me comprometí con mi familia, con mis hijos, que antes de empezar la campaña teníamos un viaje familiar postergado, cosa que cumplí. Fuimos los 5. Volví y presentamos Uruguay para Adelante, que era el grupo paraguas, en febrero, con todos los sectores que nos apoyan, ¿no? Aire Fresco, Espacio País, De Centro, Renovación y Victoria, Futuro Nacional, todos esos. Hicimos una gira nacional presentando el grupo paraguas por toda conferencia de prensa, por todas las capitales departamentales. Y después empecé 2 cosas. Primero, el lanzamiento formal de la campaña, que fue el acto en el Palacio Peñarol. Emocionante, motivador. Creo que fue un acto además muy potente en los contenidos y en la gente, ¿no? 10.000 personas. Para mí y para mi familia, obviamente, muy, muy emotivo. Entre los que estaban y los que estaban atrás apoyando todo el equipo de gobierno, ministros, secretarios, intendentes, legisladores. Después estoy haciendo una recorrida por las 100 localidades más chiquitas del país. Me quedan 3 departamentos que se terminan esta semana. El miércoles 33, el jueves La Valleja, el viernes Maldonado, y termino por las 100 localidades más pequeñas, menos pobladas del país, que generalmente los candidatos no van. Yo fui con Luis porque fue una modalidad que hicimos, con lo cual uno le lleva a comprender gran parte de las necesidades de las pequeñas localidades. Pueblo Fernández, a 180 kilómetros de Salto, generalmente no van los candidatos. Fuimos en la campaña, había demandas, se cumplieron el gobierno, ahora fui de vuelta,
ya está la ambulancia, ya está la policlínica, ya hay luz. Bueno, ahora son otras, sobre eso son otras las expectativas. Ese tipo de cosas hay que conocerlas para cuando definir las políticas públicas poder incluirlas. Y ahora viene la última fase, las últimas dos. Primero es la presentación del programa de gobierno, primero día de mayo, creo que era el 2 o el 3 de mayo, 2 de mayo. El 2. El programa de gobierno y la base del programa de gobierno, y después la gira por los departamentos ya con las ciudades más grandes y con la prensa, y después me quedan solo los actos finales previstos para los últimos 15 días. Y en el top 3, ¿cuál es el principal reclamo que ha recogido de esas recorridas que ha hecho por el interior del país? ¿Y van a estar establecidas en el plan de gobierno? Claro, a mí me sirvió... Se nutre de eso, digamos. Hacerlas antes. ¿Y cuáles son? A ver. Me sirve en las pequeñas localidades para tener sensibilidades especiales para, bueno, para alguna localidad. Para Andresito, el agradecimiento que había, y el gobierno estuvo en casi todas ellas, lo mal, porque fue un gobierno muy descentralizado que trabajó mucho con las intendencias, con todas, transfiriendo 30% más de Fondo de Desarrollo del Interior y un 27% más de un fondo de incentivo a la gestión de los municipios. Pero además, todos los organismos tuvieron la directiva, fui parte de eso, en ACE, en la ANEP, en Antel con las antenas, desde una visión muy descentralizada para llegar a las localidades más chicas, que a veces no se llegaba. Y la verdad, por ejemplo, empecé en Andresito en febrero, primer día de febrero, en Flores, y agradecían, habían hecho quema de cubiertas en Ruta 3 porque habían cerrado la policlínica. Para ellos era, y para la zona era clave, hay policlínica, hay atención, hay médico permanente. Entonces mucha gente en esas pequeñas cosas, que en realidad no están en un programa de gobierno, vos hablás de llegar a localidades chicas con servicio de calidad. Para mí la descentralización tiene que ver con un sentido de igualdad de oportunidades y calidad de vida. Saneamiento, internet, acceso a datos, salud, conectividad, o sea, infraestructura. Y gran parte de eso, el concepto, no la casuística, porque estamos hablando de 100 localidades, pero el concepto sí lo estamos incluyendo en el programa de gobierno. ¿Qué pasa con la seguridad, que es el principal reclamo de los uruguayos en base a los relevamientos que se hacen, las consultas a la población? Va a haber un capítulo de seguridad. Estamos trabajando con 530 técnicos, 52 grupos de trabajo. Uno obviamente es el de seguridad. Lo está coordinando Luis Calabria, que fue director general del Ministerio del Interior. Y en realidad nosotros partimos de lo que se hizo. Y yo estoy hablando del programa de gobierno, y lo dije en el Palacio Peñarol otra vez, o Gastón Guelfi, como le quieran llamar, del segundo piso de transformaciones. Nosotros podemos pensar en cosas nuevas y desafiantes en función de lo que se hizo en este gobierno, que es poner cimientos firmes y un primer piso. Y a partir de ahí pensar en un segundo piso de transformaciones en casi todas las áreas, también en seguridad. ¿En seguridad en qué vamos a ir? A ver, este gobierno logró algo para mí muy importante, que es logró frenar el crecimiento de los delitos, en la regla de las denuncias de los delitos. 2018-2019 fueron los 2 años más violentos que tuvo el país. En el 2020 se frenó la suba y empezó a descender. ¿Por qué empezó a descender? Obviamente hubo una actitud política diferente. Yo me acuerdo el 2 de marzo del 2020, primer acto de gobierno, estábamos todos como el primer día de escuela en la Torre Ejecutiva, la primera reunión del presidente de la República con el ministro de Interior Jorge Larrañaga, el director nacional de policía y los 19 jefes de policías que se designaban ahí, diciéndole yo voy a ser el primer policía, poniéndole pautas y metas vinculados a primero a cercanía con la gente. La policía se había retirado de las comisarías barriales, de las localidades chicas, se habían cerrado las comisarías, volver al vínculo con la gente, pero también a una actividad y a una acción mucho más comprometida, escuchando a la gente y combatiendo el delito, sin duda. Donde hay 4 patas, tiene que ver con la prevención, la represión, la rehabilitación y la reinserción. Son las 4 patas que tenemos que trabajar. Acá hay un trabajo dual bien interesante que está haciendo este ministerio, sobre el cual nosotros vamos a trabajar.
un trabajo que tiene que ver con la represión muy dura o más firme. La LUC dio instrumentos ya no de respaldo jurídico, político, sino de respaldo jurídico de la policía. Legítima defensa presunta, el delito de insulto a la policía, no poder pedir la cédula, el que no se borren los antecedentes de los menores cuando hay delitos aberrantes y cumplan 18 años, el aumento de penas para algunos delitos aberrantes, todo eso tuvo en la LUC. Respaldo político, respaldo jurídico. La policía actuó al año 23, hay 27% menos de rapiñas, 20% menos de hurto, 50% menos de abigeato, se creó la Dirección de Seguridad Rural y un 3% menos de homicidio, que es donde tenemos que trabajar. Por eso el tema dual es trabajar en la represión, incluso con tecnologías nuevas que tienen que ver con cámara, con identificación, con sonido, que puede detectar de dónde viene exactamente el ruido de un disparo, entonces poder llegar antes y evitar muertes. Segundo, el tema de la reinserción. Hoy hay un récord de personas privadas de libertad, 15.000, cerca de 15.000. Están siendo liberadas entre unas 27 y 29 por día. Si nosotros no le damos un circuito virtuoso de capacitación, de reinserción y de ayuda, vuelven a los mismos círculos. Muchas veces las familias ya no son las de antes, a veces no son aceptados, a veces la realidad de no tener oportunidades genera que vuelvan a los mismos círculos y a las mismas tentaciones, con algunos niveles de reincidencia en el tercer año llegan al 70%. Y hay algunos programas pilotos que están funcionando muy bien con la Dirección del Liberado, con el MIDE, con el Ministerio del Interior y con INEFOP, de capacitación, de reinserción, incluso en convenios con más de 100 empresas, que en realidad están funcionando muy bien. Y el tercer elemento, para mí es muy importante, nosotros vamos a acompañar el plebiscito del allanamiento nocturno, que lo habilita como instrumento para que la policía y la justicia puedan trabajar con el narcotráfico. Para adelante vamos a incorporar un grupo multifuerza y nos basamos un poco en la estrategia y la experiencia del gobierno italiano, del grupo antimafia italiano. Hace poco estuvieron acá y estuvieron trabajando con la policía. La verdad que en algunos países se aplicó. Obviamente lo tenemos que aplicar al modelo uruguayo. ¿Y cómo funcionaría ese tipo necesita un marco presupuestal, o sea, estamos pensando para el año que viene. Es una acción multifuerza donde hay un ámbito de coordinación establecido contra el crimen organizado y el narcotráfico. La policía, la Dirección de Secretaría de Inteligencia del Estado, el Ministerio de Defensa a través de Prefectura, Ejército y Fuerza Aérea, la aduana, la inteligencia financiera del Banco Central, la Senaclaft. ¿Qué otro organismo me está faltando? ¿Requiere un marco legislativo nuevo entonces? Requiere, porque cada uno depende, ¿no?, de su mismo organismo, pero están bajo la coordinación policial en un marco legislativo que genera una estructura y algunos aportes presupuestarios o redistribuciones presupuestarias. ¿Dependería directamente de Presidencia? No, del Ministerio del Interior. ¿Incorporaría, por ejemplo, efectivos del Ejército a la Guardia Republicana o a los cuerpos policiales? Son formaciones diferentes y competencias diferentes para poder trasladarlo, y me parece que es parte de lo que nosotros estamos proponiendo. La Guardia Republicana es una guardia que fue muy metropolitana. Este gobierno descentralizó la Guardia Republicana, es una guardia de choque rápido, ¿no?, de acción rápida, de despliegue rápido. Hay una base en San Carlos, otra en Tacuarembó, otra en Bella Unión. Nosotros en nuestro programa va a estar poner 6 bases más, para tener una dispersión y un alcance mucho más rápido en todo el territorio nacional. Para eso se necesita más efectivo, para eso se necesita presupuesto. No descarto eso otro, pero implica formación. No es que pasan directamente y sacan el traje de militar y su competencia y su formación. O sea, sí, pero con formación. Sí, o tomar nuevos efectivos o el pasaje, pero con formación policial, porque las competencias son bien diferentes, la formación son diferentes. ¿Qué pasa en materia económica en el programa que va a presentar en los próximos días de mayo? Como usted mencionaba, estuvimos en la inauguración de la Expo Melilla y bueno, desde el sector productor hay un fuerte reclamo por el tema de atraso cambiario. Sí, más que atraso cambiario hablan de competitividad, que yo comparto.
La competitividad... ¿Utilizaron No, el documento habla de elementos de competitividad. La competitividad está construida por varios elementos. Está construida por, obviamente, el tema de la relación del valor del dólar con respecto al peso. Hoy tenemos un rezago de un 16%, no es el más importante de los últimos tiempos. Recuerdo otras circunstancias de gobiernos pasados, pero en realidad, primero hay que reconocer la realidad. Y segundo, el gobierno está tomando algunas medidas sin que el Banco Central intervenga, que es una decisión que se tomó. La última vez que intervino fue en agosto del 2020 y después hay libre flotación del dólar, que es lo más sano del mundo. El presidente Lago dice que tiene que estar a 58 el dólar. No, eso es la Federación Rural, dijo un documento de la Federación Rural que yo no lo comparto, pero a ver, nosotros estamos exportando quizá a niveles récord. El 22 fue un año récord, el 23 por la sequía mucho menos. Este año venimos con niveles de rendimiento, sobre todo de los cultivos, y con niveles de rendimiento a nivel de preñez y todo lo demás, que va a hacer que este año sea un año igual o muy parecido al 2022 en cuanto a las exportaciones más. Este primer trimestre aumentaron las exportaciones con respecto al primer trimestre del año pasado. Así que vamos bien. Todo eso que tiene que ver con aumento de las exportaciones, se cobran dólares, y con aumento de la inversión, hay un 20% más de inversión que en el 2019, obviamente presiona el dólar a la baja por la afluencia del dólar que viene al mercado. Medidas contra eso están tomando, la tasa de interés es una, pedirle a las empresas públicas que compren dólares en el mercado y no fuera de él. ¿Se hizo ese pedido a las empresas públicas? ¿Se hizo ese pedido a las empresas públicas? Sí, claro que sí. ¿Y lo están haciendo? Sí, empezaron a hacer. Eso todo va a fortalecer el tema del dólar, que es en realidad gran parte de lo que tenemos. Pero el tema del dólar, lo más importante es bajar el costo del Estado, bajar el déficit, el costo del Estado, y generar condiciones de competitividad no solamente por el tipo de cambio, sino que tiene que ver con infraestructura. Para todos los productores de ruta 6, 7, todo lo que es el este del país, hacerle la ruta 6 nueva, conectarlo con el puente del 329, con la ruta 44 a Bichadero, les cambia la vida en costos, en fletes, en dinamismo de extracción de la producción. El tener el puente Charqueada Cebollatí le cambió la vida a toda esa zona. El tener el puente sobre el San Salvador va también a cambiarle la vida. El tener las hidrovías prontas va a generar un aumento de las exportaciones en cuanto a la celeridad de las mismas y una baja de los costos. Estoy hablando de la hidrovía Río Uruguay, estoy hablando de la hidrovía de las lagunas con Brasil, estoy hablando del acuerdo que hicimos con Argentina para el dragado a 14 metros. El tema de la competitividad tiene que ver con el acceso a datos, el tema de la competitividad tiene que ver también con tema de educación, el tema de la competitividad tiene que ver con acceso a mercados en el exterior. Este gobierno en materia agropecuaria, el acceso a mercado tiene sobre todo a nivel agropecuario, dos instancias. Uno son los acuerdos sanitarios en lo que tiene que ver con proteínas, o sea, carne de todo tipo, o fitosanitarios en lo que tiene que ver con acuerdos de lo que tiene que ver de venta de sorgo, de soja, todo lo demás. Este gobierno ha llegado a acuerdos, creo que cada 20 días hay un acuerdo firmado, sanitario o arancelario, que es la otra parte del acuerdo, pero empezamos siempre por los sanitarios y después terminamos en los arancelarios. Los sanitarios es lo que permiten el acceso, ¿verdad? Los arancelarios permiten que accedan a menos precio. Le voy a nombrar 5 porque son determinantes, que son icónicos para el sector agropecuario, quien lo conoce y sabe que es así. La lengua a Japón, un agregado de valor importante. Los mondongos a China, un valor importantísimo. Le voy a nombrar el tema de la carne con hueso a Israel, que era un reclamo hace 20 años. Le voy a nombrar el sorgo a China, que no estaba previsto. Ahí tenés 4 ejemplos. La semana que viene una inspección del gobierno de Malasia. Vamos a ir rumbo a lo que es el sudeste asiático. Para mí es el otro
Que se sigan abriendo los mercados del Uruguay. Quiero consultarle, delegado, para aprovechar también estos minutos en materia económica. Usted dijo que no va a haber aumento de impuestos. Este va a ser un buen año agropecuario. ¿Sí? Si Después de la recuperación post-sequía, ¿no? Imagino que es la recuperación luego de la sequía que afectó al país, la más grande. A ver, yo vivo vinculado al sector. El año pasado tuvimos sequía en el verano, que es la más dura de los últimos tiempos. Nunca había algo así, desolador, con además un costo importante para los productores tuvimos. Y vi la sequía en el invierno, que hacía 83 años nos daba esta sequía en el invierno. Bueno, eso fue una combinación perfecta. Bueno, le quería consultar en materia económica. Usted dijo que no va a haber aumento de impuestos en caso que sea presidente. Sí. Uno analiza, por ejemplo, para explicarle también un poco a la población, ¿no? Acá se aplicó el precio de paridad de importación en los combustibles y más allá que no se puede considerar un aumento de impuestos, si hubo un aumento de los combustibles en el costo, pasamos de menos de 60 a en algunos años superar los 70 pesos. ¿Cómo le explica a la población que eso no es un aumento, sino un cambio en el paradigma de cómo se calculan los combustibles en Y lo que pasa es que los combustibles... Y ahí entra la productividad también, por ejemplo. Sí, me faltó hablar del tema tarifas públicas, que era el otro tema, más el tema del riego, que es el otro tema asociado a tarifas públicas, con un proyecto de represas multiprediales. Claro, uno dice, en el bolsillo yo tengo un aumento de las naftas. En términos reales, porque no deje que medirlo en términos netos, sino en términos reales, los combustibles bajaron y no subieron. Los combustibles, sobre todo el gasoil, hoy está más bajo en términos reales que lo que estaba hace un tiempo atrás. Se cambió un paradigma. Nosotros, ustedes saben que estábamos a favor de la libre importación de combustible. Que ANCAP fuera un jugador más, darle las condiciones de competitividad a ANCAP para que compitiera con la libre importación de combustibles refinados, de los cuales hay un monopolio. No tuvimos eco en la coalición, recordarán eso. Sí, sí. Con lo cual fuimos a un mecanismo que lo que hace es un paso intermedio, pero mucho más transparente que lo que había. Antes era decisión, te lo dice alguien que yo fui el promotor de investigador ANCAP, o sea, viví todo el proceso de cómo se manejaron los precios de los combustibles. Cada vez que subía el petróleo subían, cuando bajaba el petróleo nunca bajaban. Y siempre fue los combustibles, como son fáciles de recaudar e imposible de evadir porque lo pones en el surtidor, siempre pasó que en función de la necesidad de la caja de ANCAP, la vi muchísimo con Sendic y con toda la administración, particularmente esta última del Frente Amplio, pero la vi también cuando se necesitaban rentas generales, recaudación rápida, utilizar los precios de los combustibles para eso. Esta vez tuvimos un cambio que es transparentar el precio. Que tiene, algunos dicen, bueno, pero en realidad este es un precio fluctuante en función de paridad de importación, sí, pero es más sano, porque no lo determina el Poder Ejecutivo. No lo determina ANCAP, no lo determina el Ministerio de Economía, lo determina la URSEA. En función del precio de paridad de la importación es que fijás, o sea, lo que nos costaría importar los combustibles previo impuestos es lo que nosotros trasladamos al consumidor. Ahora, en gasoil y en la nafta. Es más, alguna vez no se hizo, pero se hizo en beneficio del consumidor. Claro, eso le iba a decir, que no siempre se aplicó el 100% de lo que decía la URSEA. Se decidió, y yo creo que positivamente, en beneficio del consumidor. Alguna vez que subió el precio de paridad de importación, o sea, había que trasladar la suba de combustible, pero ANCAP tenía una ganancia extraordinaria. Ese era el colchón. Nosotros, a ver, el objetivo no es que ANCAP gane mucha plata y el presidente de ANCAP haga una conferencia de prensa mostrando balances extraordinarios. A mí el combustible, el objetivo de ANCAP es que la gente tenga un combustible más barato. Ese es el objetivo. Es una empresa pública del cual todos somos dueños. Entonces, ¿qué se hizo? Cuando ANCAP tuvo espalda, porque tuvo negocios extraordinarios, por ejemplo, con Brasil en la venta de gasoil por vía UTE y energía, se aplicó esa ganancia extraordinaria para amortiguar la suba de la paridad de importación y no subir los combustibles. Ahora, delegado, con respecto específicamente a su propuesta de no subir los impuestos, usted sabe que inmediatamente vinieron ya algunos cuestionamientos desde la oposición, desde el Frente Amplio. Se le dice, hay distintos dirigentes que señalan, no sería responsable prometer eso porque no se sabe con qué coyunturas se va a encontrar la próxima administración desde el punto de vista económico, financiero. ¿Usted qué responde a eso? Mire, yo le respondo por el absurdo. En algunas páginas puedo decirla hasta los números de las páginas del programa del Frente Amplio,
habla de que hay que redistribuir la carga impositiva, habla de aumentar el impuesto a la renta y al patrimonio, habla de reestructurar el sistema tributario. Cuando te dicen eso, te suben los impuestos, te la van a dar, esa es la verdad. Te lo dicen más elípticamente, pero te lo dicen. O sea, aún sin ver la coyuntura, ya toman una decisión muy diferente a la mía. La mía es no voy a subir los impuestos. La de ellos es, estamos reestructurando la carga impositiva. Yo creo que va en camino a la suba de impuestos. Lo dicen con respecto a la renta y lo dicen con respecto al patrimonio. Así que yo en ese sentido, en función de cómo está la economía hoy, que ordenamos la casa, que tenemos una regla fiscal, que la regla fiscal funciona, que controla el gasto y el déficit, que tenemos la mejor calificación de la historia, que tenemos la menor inflación en los últimos 20 y pico de años, que tenemos unas cuentas ordenadas y que tenemos seguramente un crecimiento, este año yo aspiro a que sea cerca de un 4%, más parecido al 22 que obviamente al 23. Yo creo que estamos en condiciones, si además hacemos lo que tenemos que hacer, estamos en condiciones de asegurar, lo estoy, no porque es voluntarista, sino porque me reúno casi todas las semanas con el equipo económico, con el grupo económico que me asesora a mí y gran parte del equipo económico que está hoy en el gobierno, de poder decir no vamos a subir los impuestos. Y voy a decir algo más. Este gobierno, que yo integré hasta el 21 de diciembre, pero aunque me siento parte, me siento el corazón del gobierno y obviamente soy la continuidad con innovación, con cosas nuevas, con cosas para hacer, con desafíos nuevos, entre otras cosas porque podemos plantearlo, porque se hicieron cosas, que tuvo 5 crisis, no tomó nunca ninguna crisis como excusa para dejar de hacer lo que había que hacer, ni para subir los impuestos. Si uno mira en la región, las crisis, particularmente la pandemia, fue un vergel para subir impuestos. Y acá, es más, se bajaron los impuestos, se bajó un poco el IAS y se bajó el IRPF en las primeras franjas. O sea, cualquier tipo de corrección que haya que hacer es por la vía de crecimiento, de apostar al crecimiento, o por la vía del gasto público, no por la vía del aumento de impuestos. Delgado, pese al crecimiento, no se han podido abatir los niveles de pobreza, que se mantiene estable, se duplica en el caso de los niños más pequeños sobre todo. En su programa de gobierno que va a presentar próximamente, ¿qué medidas se anuncian para este sector de la población? Mire, la pobreza, y no es un dato lindo, la pobreza está estancada hace varios años, ¿no? Entre el 8 y pico y el 9 y pico, está estancada. Es más, las variaciones de su último dato del Instituto de Estadística anuncian eso, que está estancada la pobreza. Y la verdad que uno puede decir, yo podría llegar a decir, bueno, en realidad no están midiendo otras cosas, no están midiendo algunas prestaciones que el gobierno está dando, pero no está dentro de la medición del Instituto de Estadística. Por ejemplo, 180.000 uruguayos que están recibiendo el 50% de subsidio de la garrafa Supergas. O 200.000 que están recibiendo un subsidio casi el 90% de la tarifa de UTE. O el tema de los comedores Linda, que se multiplicaron casi por 5. Pero si yo digo esto, me van a decir, vos, Álvaro se quiere justificar. Y en realidad está queriendo cambiar la regla de medición en el medio de un proceso que nadie cuestiona cómo se mide. Yo creo que para adelante, hay que ponerse de acuerdo entre todos, porque esto así, cuando Uruguay es muy serio porque nadie cuestiona cómo mide las cosas. ¿Tá? A ver, yo cuestiono que no integren esto, bueno, pero no cuestiono el dato. El director del INE dijo que habría que empezar a considerar determinados factores para analizar el abordaje. Pero yo no lo estoy cuestionando. Yo digo, yo creo que había que considerarlo. No lo estoy cuestionando porque sería cuestionar el dato y me parece que sería injusto con mediciones anteriores, incluso del gobierno anterior. Claro, yo creo que en el futuro, como se hizo en su momento con el FONASA, con las deducciones del FONASA, hay que plantear que estén todas las prestaciones incluidas en la medición de la pobreza, que no sea solo un tema monetario. Y sí hay que trabajar sobre la pobreza, particularmente sobre la pobreza infantil. Este gobierno de rendición de cuentas, ¿se acuerdan que puso 50 millones de dólares por el tema primera infancia?
Yo creo que no solamente un término económico, hay que tener un tema de coordinación institucional. Claro, sí, algunos de para esos 50 terminar. millones no se pudieron ejecutar Espera. porque, por ejemplo, los CAIF quedaron sin personal. No, quedaron, pero lo que pasa que yo creo que le falta, en este caso, meter la aceleradora a la coordinación. Nosotros estamos pensando en gabinetes sectoriales, en trabajar con gabinete social, por ejemplo, o gabinete productivo, o gabinete de seguridad. Gabinetes sectoriales te permite, con 3 o 4 ministerios de la Presidencia de la República, poder ordenar el trabajo, coordinar el trabajo, ser eficiente en el gasto y llegar directamente el impacto a quienes lo necesitan. ¿Pero va a Yo creo que unificar tenemos que ministerios? trabajar. ¿Va a unificar ministerios? No, coordinación, gabinete de... Ok. No, pensé a ver, que... además del Consejo de Ministros, hay gabinetes sectoriales que te permite coordinar un tema. Por ejemplo, el tema pobreza o pobreza infantil, y que tiene que ser la primera prioridad Y hasta ahora, de ¿por este qué no gobierno o de cualquier se gobierno. aplicó? Delgado, perdón, quiero cambiar de tema para aprovechar que a los últimos minutos nada más. Por ejemplo, la interna nacionalista. Sí. Hay una campaña de expectativa que se ha impuesto por estos días en los medios de Juan Sartori. Se habla de 2 posibilidades, que lance su precandidatura o que efectivamente lo apoye a usted, que si uno repasa las encuestas de la interna, hablan de una diferencia de más de 30 puntos con Laura Raffo, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en ese sentido? ¿Son votos que se podrían seguir acumulando para Se lo tienen su que preguntar precandidatura? a Sartori, no a mí. Yo hablé la semana pasada, Sartori estaba de viaje, estaba en el exterior. Esas hablo con todos los conversaciones dirigentes deben políticos, estar como hablo con presentes. Laura, como hablo con Gandini, como hablo con todos los dirigentes políticos, todo el tiempo. Como hablo con dirigentes de los demás partidos y como hablo también con gente del frente, vamos a entendernos. Uno No cuando sabe tiene lo que va a capacidad de hacer. diálogo, me parece que en esto no tienes que perder nunca ese vínculo, puede coincidir o no. Y Sartori creo que venía ayer o hoy y quedamos en reunirnos para... Él me dijo que iba a tomar una decisión y que la iba a transmitir. Le digo, bueno, vamos a juntarnos para ver qué decisión vas a tomar. ¿Usted está a mí me dispuesto a que lo interesa apoye saber cuál es la Sartori? decisión de Sartori como un elemento más para tener en cuenta el insumo de la internacionalista. ¿Le serviría a usted que lo apoye Sartori? Yo qué sé, la verdad que... A ver, las internas... Yo en esto tengo que ver más allá de las encuestas, más allá de la diferencia. No, pero a cierta Espera, tranquilidad, 30 espera, puntos de espera. diferencia, ¿no? Sí, pero yo en esto lo miro con mucha humildad, ¿sabes? No hay que pizarrearse. Los goles siempre escuché que no se merecen, se hacen. Y las elecciones tampoco se merecen, se ganan. Y se gana el día de la elección, no se gana con encuestas. Así que por eso yo le digo, en cada acto termina diciendo la interna empieza a definir el resultado de la elección de octubre y noviembre, y que además, si bien no es obligatorio, es obligación ir a votar. Y la verdad, tenemos una interna con unidad, con afecto, que cada uno marca sus perfiles, sus matices, sus preferencias. Yo tengo el mejor concepto y además una relación especial con Laura, la conozco hace mucho tiempo. ¿La quiere de precandidata Es a capaz, Raffo? déjame terminar un minutito, es capaz. Pasa que no tenemos más minutos, No, por pero eso lo que quiero pasa que quiero es consultarle capaz y además eso. es muy metedora y son esa persona que además es buena gente. Lo mismo que Jorge Gandini, que lo conozco de toda la vida de la militancia estudiantil, obviamente con otra edad él se iba y yo llegaba, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero después veremos, es imposible definir hoy pero la fórmula. la Lo que definición... sí yo puedo decirte como definición, te puedo dar 2 definiciones. La primera, que yo aspiro que esa noche esté la fórmula del Partido Nacional, la noche de las internas. Y la segunda, que no va a ser solo por más diferencia que haya, que te habilite al candidato a tomar la decisión unilateralmente, una decisión solo del candidato. Y obviamente yo aspiro a hacerlo, a ser el candidato del Partido Nacional y aspiro a ser presidente de la República. Va a ser una decisión también en clave colectiva con el partido, abroquelando el partido atrás. Delgado, se nos terminó el tiempo. La del estribo para sí o un no. Si es presidente, ¿gabinete técnico o gabinete político? Yo creo que hay una mezcla de cosas ahí. ¿Repetiría algún ministro? Posiblemente. Posiblemente. Arbeleche, por ejemplo. No voy a dar nombre de ministro. Ah, porque dice que la quiere de vicepresidenta. Arbeleche de las personas que pueden elegir. Que dijo para que mí, no. por el vínculo personal, por su capacidad técnica, por su solvencia, por su gestión y además por su don de gente, su historia personal, y yo tengo una amistad especial con ella, es de las personas que en mi gobierno puede elegir el lugar donde ¿Le quiere gustaría esa trabajar. fórmula, Perfecto. Delgado Arbeleche? Voy a hablar de fórmulas ahora. Me parece que no sería irrespetuoso hablar de fórmulas ahora y hablar de nombres.
vamos a pasar la interna y esa noche hablamos más formal. Bien. Delgado, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.